Buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Amén. Estamos algunos un poco resfriados, así que oremos, por favor, hermanos, que Dios nos dé la voz y poder completar nuestro tema de la mejor manera. Un momento, estamos probando aquí la tecnología. ¿Pueden enviarme otra vez, por favor, el link? Vamos a ver. He escuchado que varios estamos un poco resfriados, ¿verdad? Vamos a pedir que el Señor nos ayude. Así que vamos a pedir la dirección del Señor. Si no, me ayudan desde atrás, por favor, a pasar las diapositivas. Para que no... Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta mañana. Queremos, Señor, dedicarte el mensaje de tu palabra, que tú seas quien nos esté hablando, Señor, que tú seas quien nos esté dirigiendo, que nos abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, que nos ayude, Señor, a ser diligentes, a concentrarnos en tu mensaje y en lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Sé tú el que se lleve toda la gloria, Señor, en esta mañana. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de la disciplina del estudio de la palabra de Dios. Quisiera recordar un poco de cómo hemos estado estudiando estas disciplinas espirituales, estos hábitos espirituales para la vida cristiana, en donde tenemos el principal texto, ¿no?, de Primera de Timoteo capítulo 4, donde el Señor nos recuerda que debemos disciplinarnos o ejercitarnos para la piedad. En otras palabras, debemos practicar, debemos disciplinarnos para ser más como Cristo, para ser más santos. En otro pasaje de Romanos 8, nuestro hermano Eder nos decía la semana pasada, ser hechos a la imagen de nuestro Señor. Hermanos, no quiero pecar aquí de orgulloso, y no es por despreciar las otras disciplinas, pero déjenme decirles, hermanos, que no hay ninguna otra factor, herramienta o forma más importante o más influyente para hacernos más semejantes a Cristo que el estudio de la palabra de Dios. Es el más importante. Hermanos, si pensamos en el estudio de la palabra de Dios, creo que muchos de nosotros aquí nos veremos un poco avergonzados, temerosos. El objetivo de este mensaje es que nosotros podamos recobrar el ánimo y podamos, si no lo tenemos, el hábito, la disciplina, poder formarla, poder empezar en el estudio de la palabra del Señor. ¿Cuál es la situación actual, hermanos? Un poco haciendo vamos a tener unos datos aquí y luego me van a entender por qué la preocupación. En los latinos de Estados Unidos, sí, la población latina, hay pocas encuestas de verdad. Según Pew Research, el 38% lee las escrituras al menos una vez a la semana. Supuestamente los protestantes evangélicos lo leen, son el 69%. Un 12% lo hace una o dos veces al mes. Otros lo hacen 9
varias veces al año, y el 40% lo hace rara vez o nunca. Según Lifeway, en Latinoamérica hay un promedio de 35% de creyentes profesos que indica que lee la Biblia regularmente. Eso es lo que está indicando. En el Perú hay solamente encontrado, hermanos, una sola encuesta en el 2014 que dice que el 23% de cristianos profesos declara leer la Biblia al menos una vez a la semana, fuera de las veces que lo escucha en el servicio dominical. Y en evangélicos dice que es el 55% que lee por lo menos una vez a la semana. Hermanos, no sé ustedes, pero ya el que haya pocas encuestas o pocos datos sobre esto es algo poco alarmante para nosotros. No tenemos cómo saber cuánto leen la Biblia las personas. Y esta mañana, hermanos, quería darles un poco de cómo nosotros podemos animarnos a leer la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? Déjenme preguntarles, ¿dónde se ha manifestado Dios para conocerlo? ¿Dónde podemos encontrar quién es Dios? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde podemos conocernos a nosotros mismos? ¿Dónde podemos encontrar que haga una radiografía de nuestra vida? ¿Dónde podemos escuchar la vida de nuestro Señor Jesús? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo? ¿Y dónde podemos encontrar la voluntad de Dios para mi vida y para el mundo, para las personas? Hermanos, me gustaría que esta mañana vamos a tener es un mensaje un poco largo, contundente, porque me gustaría que lo utilizamos como, nuestro hermano, de manera práctica. Y van a encontrar muchos consejos prácticos y también fundamento para que nosotros podamos sostenernos ahí. Así que veamos el estudio de la palabra del Señor. Déjenme ponerles como una carrera universitaria. ¿Es fácil estudiar una carrera universitaria? No, ¿verdad? Y pensemos que, digamos, en teoría, los primeros ciclos podrían ser los más fáciles, ¿verdad? Estamos del colegio, estamos con todo de la academia, estamos con todos los conocimientos, con toda la energía, y empezamos la carrera universitaria de los primeros ciclos, en teoría, de los más fáciles a los más difíciles. El autor Donald Whitney, por el que estamos un poco guiándonos en estos temas de las disciplinas espirituales, indica que este tema es tan amplio que lo pone como si fuera el compromiso que nosotros tenemos con la palabra de Dios, o la asimilación de la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunos, digamos, subdisciplinas, o algunos pasos, algunos ciclos del más fácil, del más sencillo, en teoría, al el que requiere más esfuerzo, para que nosotros podamos empezar con ánimo. ¿Sí? No me gustaría aquí alarmarlos o desanimarlos, decir, hermano, es demasiado para mí. El objetivo, hermanos, es que nosotros implementemos la palabra del Señor, el estudio de la palabra del Señor en nuestra vida. Así que tenemos estos ciclos, ¿verdad? Del estudio de la palabra del Señor, de la carrera del estudio de la palabra del Señor. Vamos a ver por lo que es escuchar, leer, estudiar y memorizar, y por último, meditar en la palabra del Señor. Así que empezamos con escuchar la palabra del Señor. Lucas 11:28, si desean, bueno, ya me acompañan en sus Biblias, yo lo voy a leer, lo tengo aquí para avanzar, y ustedes pueden ir anotando esos textos. Lucas 11:28, el contexto donde Jesús le dice, bendito los senos que mamaste, el vientre que te dio luz, él dice, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Romanos 10:17 dice, así pues que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13, después de que
el apóstol Pablo les agradece a los de Tesalónica porque han escuchado la palabra de Dios. Él dice: tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, lo cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Así que, hermanos, el escuchar la palabra de Dios no es simplemente una actividad pasiva, sino es una disciplina que se debe cultivar. Así que déjenme empezar con algunos consejos prácticos para que usted pueda implementar el estudio de la palabra del Señor. Y esta primera etapa, esta primera partecita, que es el escuchar, la disciplina, la subdisciplina de escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es el lugar donde usted escucha la palabra de Dios de manera más común y constante? ¿Cuál es el lugar? Cada domingo a las 10 de la mañana en Avenida El Arco 1069, aquí merito, en nuestra iglesia local. Hermanos, si este es el lugar, en el caso de muchos aquí, es el único lugar y en el único momento de la semana que usted escucha la palabra de Dios, y venimos como si fuera cualquier otro día de semana, ¿qué vamos a asimilar? Si venimos a dormir, ¿qué vamos a llevarnos a casa? El escuchar la palabra de Dios es una disciplina que nosotros debemos cultivar. Hermano, disciplínate y ven con expectativa los servicios para escuchar lo que el Señor quiere. Procura no distraerte en la predicación y mantén la atención. Presta atención al texto y léelo. Haz anotaciones en tu mente, en tu corazón y en tu libreta. ¿Sí estamos bien? ¿Cuántos traen una libreta aquí a anotar? ¿Celular? ¿Ya seguro le llegó su mensaje? Ahí está. Muy bien. Escuchar la palabra del Señor. Hermano, ya no veo. Tengo 80 años. Que alguien te lea en voz alta. Pídele a tu nieto. Pide a tu hijo. A tu sobrino. A tu vecino. Ya, no tengo hermano, vivo solo. Ok. Hermanos, ya, no hay excusa para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Hermano, no usas el celular, pon tu radio. Seguramente vas a escuchar una emisora donde en algún momento del día pongan la palabra de Dios. Hermano, yo soy tecnológico. Usa una aplicación de tu celular. Seguramente ya tiene la Biblia. Hay muchas como por ejemplo YouVersion, puedes escucharlo en Spotify, en YouTube. No hay excusa. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos disciplinarnos para escuchar la palabra de Dios. Hermano, hay un pasaje en Eclesiastés 5:1, interesante, dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Interesante, cuando vengas a la casa de Dios, cuando vengas a la iglesia, acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios. Eso debe ser la prioridad cada vez que venimos a la iglesia los domingos, hermanos. Disponer nuestro corazón, nuestra mente. Por eso, no por gusto decimos vengan temprano, no por gusto decimos apaguen su celular, no por gusto decimos todas las cosas que decimos acá que a nuestro hermano Jorgito le tienen cólera. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos aconseja que para escuchar su palabra debemos disponerlo con toda diligencia. Muy bien, terminamos el primer ciclo. ¿Qué les pareció? ¿Fácil? ¿Se disciplina para escuchar la palabra de Dios? Amén. Ahora vamos a ver. Segundo ciclo. Segunda a tercero, digamos.
la lectura de la palabra de Dios. Ok, hermanos, yo no tengo tiempo, yo escucho, solamente puedo escuchar un rato a la hora que me voy al trabajo, a la hora que me voy, estoy en el tráfico, yo qué sé. Yo puedo escuchar, pero la lectura de la palabra de Dios es un poco más difícil. Hermanos, en los evangelios, no sé si recuerdan, por ejemplo, varios pasajes, Mateo 19, Marcos capítulo 2, Jesús constantemente le decía a la gente, a sus discípulos, a los fariseos, no han leído, no han escuchado. Empezaba sus enseñanzas con esta frase porque él asumía que el pueblo de Dios leía su palabra, leía las Escrituras. Mateo 4:4, muy conocido, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conocido pasaje de 2 de Timoteo 3:16. Déjenme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hermanos, hemos dicho que la disciplina del estudio de la palabra de Dios es la disciplina, el hábito más influyente para hacernos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Si usted desea ser transformado, si quiere ser más semejante a Jesús, disciplínese para leer la Biblia. Quiero hacerles una pregunta. ¿Con cuánta frecuencia debemos leer la Biblia? Déjame responderle con otras preguntas. ¿Cada cuánto tenemos problemas y tentaciones y presiones? ¿Cada cuánto necesitamos enseñanza, guía y ánimo? ¿Cada cuánto necesitamos ver el rostro de Dios, escuchar su voz, sentirlo y conocer su poder? Exactamente, todos los días. Gracias. Hay un estudio muy interesante del Centro para el Compromiso de la Biblia, que lo hicieron en el año 2009, más cercano, que hizo un estudio a cristianos, nuevamente en Estados Unidos, y vio que tuvo los siguientes resultados, muy interesante. La persona que lee la Biblia por lo menos 4 veces a la semana es 228% más dispuesta a evangelizar. Es 400% más dispuesta a memorizar la Biblia. Es 59% menos probable que vea pornografía. Es 30% menos probable que sufra ansiedad, soledad o depresión. Yo le pregunto, hermano, ¿hace cuánto no comparte su fe? Puede tener una pista por ahí. ¿Hace cuánto no memoriza un versículo? Lo vamos a ver más adelante. ¿Está luchando con pecados como la pornografía, algunos otros vicios? ¿Está luchando con ansiedad, con depresión? Yo le pregunto, hermano, ¿cada cuánto usted está leyendo su Biblia? Moody dijo esta frase muy interesante. El hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente como para los próximos 6 meses, o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez como para vivir durante una semana. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Acaso usted come el lunes para toda la semana? ¿Acaso usted respira y toma aire el domingo para que respire toda la semana? No, ¿verdad? De igual forma, la palabra de Dios la necesitamos todos los días. Y aquí unos consejos prácticos. Separa un tiempo de tu día para leer la Biblia. Hermanos, esto no viene solo. No va a venir al azar. No se va a mover tu horario para que
se separe un tiempo para que leas la Biblia. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que dedicar ese tiempo. Nosotros tenemos que separar un momento en el día que se nos ajuste para leerla. Si estás casado, recuerda que también hay un tiempo personal y un tiempo familiar. Segundo consejo, hermanos. Busca un plan de lectura. Y aquí me gustaría darles otros datos. Hay una encuesta también, y vamos a ver en un momento. Hay una encuesta, o luego vamos a ver en Latinoamérica, pero el americano, el estadounidense promedio, pasa enfrente de su televisor 4 horas al día. Puede ser en series, en películas, lo que fuera. Que es lo mismo 28 horas cada semana o 2 meses viendo la televisión sin parar. Si la mayoría de personas pudiera intercambiar el tiempo que pasa frente al televisor por la lectura de la Biblia, terminaría de leerla en 4 semanas. ¿Qué debemos hacer? Otro consejo diligente. Busca un plan de lectura. Puedes tener una Biblia, ¿sí?, que tiene su propio plan de lectura. Que al comienzo algunos tienen plan de lectura en un año. Búscate un buen devocional de buenos autores o buenos editoriales. Puedes utilizar, si eres tecnológico, puedes utilizar una aplicación como YouVersion que tiene planes de lectura también en un año. Algunas Biblias de estudio también lo tienen. Un consejo bien sencillo: si lees 3 capítulos por día y 5 capítulos los domingos, vas a tardar un año en completar la Biblia, hasta menos, en realidad. Y un consejo para ir adelantando un poco lo que vamos a ver más adelante. Escoge un verso de tu lectura y medita en él. Te ayudará. No lo hagas rutinario, ¿no?, sino que sea intencional. Y aquí unos datos del Perú. ¿Dónde invertimos los peruanos nuestro tiempo? En Latinoamérica, en el Perú, el tiempo que pasan las personas en las redes sociales es por lo menos 2 horas al día. No sé si se han dado cuenta, pero los jóvenes, especialmente, entre 18 y 24 años, utilizan las aplicaciones que menos atención necesitan. El 40% utiliza Instagram, el 45% utiliza TikTok. Y nos estamos llenando de la cultura de la inmediatez. No se puede mantener la concentración por 3 minutos. No sé si se han dado cuenta, los reels o las historias, ¿cuánto duran? 25 segundos, 30 segundos, 1 minuto, a mucho. Y cuando pasa de 1 minuto ya me aburro y paso a la siguiente. Y paso a la siguiente. Tiene su biología ahí, cuando el cerebro produce dopamina y un montón de cosas. Después podemos conversar de eso. Pero no podemos mantener la concentración, hermanos, por más de 3 minutos. Unos consejos. En 15 minutos al día, usted puede leer la Biblia en casi todo un año. 15 minutos al día. Y en solo 5 minutos al día, usted puede leer la Biblia entera en menos de 3 años. ¿Usted quiere leer la Biblia entera? Amén, yo también. Gracias. De verdad que yo también, hermanos. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué tal les pareció el tercer, cuarto y quinto ciclo? ¿Podrá disciplinarse a leer la palabra de Dios? ¿Podremos separar nuestro tiempo? Venimos sexto, séptimo ciclo. El estudio de la palabra de Dios. Ahora sí. Y aquí hay unos pasajes preciosos, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Esdras 7:10. Dice: porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla,
y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Dice que Esdras había dedicado su corazón, se había disciplinado a estudiar la palabra de Dios. Se había dedicado a practicarla y se había dedicado a enseñarla con compromiso. Se disciplinó para estudiar la palabra de Dios. Este pasaje también muy interesante de 2 Timoteo 4. Pablo ya estaba al último de su vida, estaba en la cárcel, y le pide a Timoteo que cuando vengas trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. ¿Qué podemos inferir de este pasaje, hermanos? ¿Qué había pasado al apóstol Pablo? 2 Corintios 12, Pablo había visto el cielo. Hechos 9:5, Pablo había visto a Cristo resucitado. Hechos 14:10, Pablo había experimentado el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. 2 de Pedro 3:16, Pablo había sido lleno del Espíritu Santo para escribir las Sagradas Escrituras. Hermanos, si Pablo, el apóstol Pablo, sabía de primera mano sobre el cielo, sobre Jesús, sobre los milagros, y aún así necesitaba estudiar la palabra de Dios, seguramente usted y yo también lo necesitamos. Pablo está al final de su vida. Dijo, estoy cansado, estoy en la cárcel, estoy triste, tengo frío. Sí, tenía frío, por eso le dijo que traiga una capa. Pero especialmente los libros y los pergaminos que tienen que ver con el estudio de la palabra de Dios. Hay una frase un poco fuerte, pero refleja nuestra realidad. ¿Por qué descuidamos el estudio de la palabra de Dios? Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión, nuestro problema es que somos perezosos. Lo mismo decía nuestro hermano desde la semana pasada con la oración, ¿verdad? Ya se van dando cuenta por dónde van un poco las disciplinas espirituales. Hermanos, con mucha humildad permítanme darles algunas recomendaciones de cómo estudiar la palabra de Dios. Algunos materiales o recursos. Hermanos, lo más sencillo, consigue una Biblia, en lo posible con concordancia o un par de versiones diferentes de la Biblia. ¿Qué es la concordancia, hermano? Aquí abajito de su Biblia hay unos versículos chiquititos, o al terminar un versículo hay una letra, A, B, C, D. Esa es una concordancia. De alguna manera te ayuda a ver dónde está este pasaje similar o repetido en otro lado de la Biblia. Puede ayudar a profundizar tu estudio. Consigue una buena Biblia de estudio. Invierte en una buena Biblia de estudio. Aquí hay algunas, no lo he puesto ahí, pero aquí hay algunas recomendaciones. Recomendaciones de versiones. La Nueva Traducción Viviente, a muchos les gusta, la NBI, la Biblia de las Américas. Una buena Biblia de estudio, bueno, muchos lo conocen, la MacArthur, Biblia devocional Diario Vivir, Biblia de estudio NTV, y para los que tienen un poquito más de recursos, Biblia de estudio Teología Bíblica NBI. Esa está buena si alguien la quiere regalar. Libros de estudio, consíguete un diccionario bíblico, un diccionario histórico-cultural, un léxico griego-hebreo. Hay un libro que me gusta mucho, que es del autor Gordon Fee y Douglas Stuart, que es Lectura Eficaz de la Biblia. Te va a ayudar a estudiar cada tipo de literatura, cada tipo de libro, si es evangelio, si es profecía, si es narrativa, etc. Muy interesante. Hermano, invierte en buenos libros cristianos. Hermano, apóyalo a Nelson. Apoya a Metrón. Ahí Eder necesita para los pañales, Natalie ya va a dar a luz. Hermanos, nuestros hermanos tienen buenos recursos que ustedes pueden utilizar para estudiar a profundidad o con mayor interés la palabra de Dios. Y eso es una inversión, hermanos, está invirtiendo en su vida espiritual. Asiste al estudio bíblico más cercano.
Ok, ¿no te gusta el estudio bíblico más cercano? Asiste a cualquier estudio. En lo posible al más cercano, pero asiste a tu estudio bíblico los martes, los miércoles. Y sobre todo, hermano, lo más importante, asiste a Capacitación Bíblica 2026. Buenos cursos, buenos profesores, y va a estar barato, como siempre, como todos los años. Ahora vamos a tener a nuestro hermano Jared, por si acaso. Va a dar cursos, no se escapa. Y para los tecnológicos, consigue una buena aplicación de lectura de la Biblia, de estudio de la Biblia. Hay estudios, hay devocionales, hay mucha información, por ejemplo, en YouVersion. Si te gusta leer los libros en digital, puedes utilizar Kindle, algunos son más baratos, están disponibles rápidamente. A algunos no les gusta leer en pantallas, a otros sí, si eres tecnológico lo puedes usar. Hay software de estudio como Logos. Un hermano vino hace unos años, creo, aquí a promocionar el software. Lo dejó a mitad de precio, creo que lo dejó más barato y nadie le compró. Y hermano, un consejo nada más, te lo dice alguien tecnológico. Ten cuidado con estudiar la Biblia con IA, con inteligencia artificial, con ChatGPT, Gemini, Grok, lo que quieras. Es una máquina, recuerda, que es una máquina que no le importas, no siente, no alaba a Dios. Puedes usarla como herramienta para investigar algún tema más a fondo, que te dé algunas recomendaciones. Pero sugiero que no le pidas que te explique la Biblia o que te haga un sermón o que te resuelva alguna tarea incluso bíblica. Es una exposición un poco peligrosa, especialmente para los que somos nuevos en la fe o que todavía estamos conociendo. Así que tengamos cuidado, ¿sí? Es una recomendación nada más. Si desea, podemos hablar después también un poco más de eso. Muy bien, estuvo fuerte el estudio de la palabra de Dios. Ya falta la mitad, ahora sí. Estamos ya en los últimos ciclos. Ya estamos ya casi por hacer ya las prácticas profesionales. Vamos a memorizar la palabra de Dios. Hermanos, déjenme preguntarles con sinceridad. ¿Usted cuándo ha sido la última vez que encontró a una persona que le ha dicho un versículo de memoria? Bueno, mi esposa en realidad, que mi esposa es una máquina, de verdad. Recuerdo que hace unos años dijo todo Romanos capítulo 8 aquí en el ministerio de evangelismo que tenía. Bueno, pero si no tienes esa memoria, como yo, es muy difícil que nosotros podamos encontrar a alguien que practique la memorización de la palabra de Dios. Y solamente déjenme darles algunas razones, brevemente nada más. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Recuerdan a Jesús cuando estuvo tentado por Satanás? Mateo 4, él tenía las escrituras en memoria, en mente, para enfrentar la tentación. El memorizar la palabra de Dios fortalece tu fe. Proverbios 22, 17, 19. Escuchen este pasaje precioso en la versión NTV. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en el Señor. Bueno es guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Hermanos, si no tenemos una Biblia, un celular al lado, que la palabra de Dios esté a flor de labios, que esté en tu mente, te ayuda a que te la repitas una y otra vez cuando la necesites, cada vez que la necesites. Recuerden un pasaje precioso de Pedro, de Hechos capítulo 2, donde el apóstol Pedro da su discurso, su primer sermón, y les dice a los fariseos, a los judíos ahí, las escrituras de memoria. Ese pasaje que me encanta, donde está interpretando y cita la palabra de Dios de memoria. Nos prepara, el tener memorizada la palabra de Dios nos prepara para dar testimonio y consejería. El memorizar la palabra de Dios provee un medio para la guía de Dios. Salmo 119, 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Finalmente, hermanos,
Salmo 119, 97 dice: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Estimula la meditación, que lo vamos a ver también, que ya estamos llegando al último ciclo. Algunas estrategias nada más, hermanos, de memorización. Lee el versículo varias veces en voz alta. Trata que sea corto, pero es más sencillo para ti. Léelo varias veces en voz alta hasta que te lo puedas aprender. Escribe el versículo en una tarjeta, en un post-it, en lo que necesitas, y pégalo en la vista siempre. Y cuando puedas, repítelo constantemente. Si deseas, ponlo como protector de pantalla en tu celular, donde fuera, y repítelo constantemente. Puedes asociarlo con música. Versículo puedes ir cantando, haciendo un ritmo, o puedes aprenderte una canción. Hay canciones que son básicamente la Biblia, ¿no? Que las hablamos, que las cantamos. Entonces, eso nos ayuda también a recordar, ¿no? Un ritmo, una canción nos ayuda a recordar la palabra de Dios. Y, bueno, aplícalo y lo enseñas. Si lo aplicas y lo enseñas, es mucho más fácil que tú también puedas memorizar la palabra de Dios. Muy bien. Llegamos, hermanos, al último ciclo. Y no quiero decir que es el más importante, pero sí el más profundo, el que puede ayudarnos a que nuestra vida tome esa conciencia y ese amor y ese deseo por su palabra. La meditación en la palabra de Dios. Hay algunos pasajes también que me gustaría compartir. Josué 1:8, un pasaje muy conocido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Salmos capítulo 1, también muy conocido. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Santiago 1:25 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. Hermanos, ¿qué es meditar en la palabra de Dios? ¿Cuál es una meditación cristiana? Este autor, Donald Whitney, dice: definamos la meditación como el pensamiento profundo en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras o en la vida desde una perspectiva bíblica, con el objetivo de entender, practicar y orar. Hermanos, tengamos cuidado, porque la meditación no es como la que escuchamos normalmente afuera y la vemos como una herramienta, como una práctica donde haces todo lo posible por vaciar tu mente, por quedarte en paz, por no pensar en nada. La meditación cristiana es al revés. La meditación cristiana implica que nosotros llenemos nuestra mente de Dios y de sus verdades. No es un intento de alcanzar una pasividad mental. Por todo lo contrario, la meditación bíblica requiere que nuestra mente esté activa, que esté constantemente pensando en la palabra de Dios. Esa es la meditación en la palabra de Dios, la meditación cristiana que necesitamos. Algunos consejos prácticos. ¿Cómo medita usted en la palabra de Dios? Primero, hacerlo más sencillo. Escoja un pasaje apropiado y ore. Ore antes, después y mientras lee el texto. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Señor, ayúdame a entenderla. Ayúdame a aplicarla. Abre mis ojos, abre mi entendimiento. No entiendo, me cuesta, me es difícil. Ayúdame, Señor. Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas o en tu ley, dice otra versión. Escoja un pasaje apropiado. Segundo método, haga énfasis y piensa en las diferentes palabras del texto. Pasaje muy conocido, Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pensemos en las diferentes palabras de este versículo. Por ejemplo, yo soy. ¿Por qué Jesús repite tanto yo soy en Juan? ¿Cuál es la siguiente palabra? Camino. ¿Por qué
¿Qué significa que Jesús sea el camino? Verdad. Yo sé que Cristo es la verdad. Vida. Gracias, Señor, porque tú me has dado vida y después de haber estado muerto en mis pecados. Nadie viene al Padre. Señor, yo no he escuchado que otra persona diga que sea el único camino. He escuchado varias religiones, etc. Entonces, dividimos el pasaje, el texto, y meditamos en las palabras una a una, o las más importantes, para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Otro método, escribe el texto en tus propias palabras. Imagínate que tú le estás mandando un mensaje a otra persona de lo que has leído. ¿Cuál le dirías? ¿Cuál sería el resumen? ¿Qué palabras utilizarías en tus propias palabras? Medita en el texto, escríbelo en tus propias palabras y envía tu mensaje. Cuarto método, formula un principio del texto. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje? La semana pasada, ¿no? Vimos de la oración, Mateo 6, 9, 13, o el Padre Nuestro. Podemos resumirlo de la siguiente forma. Jesús les enseña a sus seguidores sobre cómo orar. Ese es el principio de este texto. Y así usted puede poner el principio o la enseñanza principal de estos pasajes. Y quinto método, haga preguntas al texto. Busque cómo aplicarlo. Según lo que acabo de leer, ¿hay algo que yo debería creer acerca de Dios? Según este pasaje, ¿hay algo por lo que debería alabar a Dios? ¿Hay algo por lo que debería agradecerle? ¿Hay algo por el que confiar en Él? Según este texto, ¿hay algo que debería orar por mí mismo o por otros? Según este texto, ¿hay alguna actitud que yo debo cambiar? Según lo que acabo de leer, ¿hay algo sobre lo que debería tomar una decisión? Según este texto, ¿hay algo que yo debería hacer por Cristo, por otros o por mí mismo? Medite, hermano. Medite en la palabra de Dios. Hágale preguntas. ¿Se dan cuenta? No es tanto un tema académico. Es un tema personal en el que tú aplicas la palabra de Dios que lees a tu vida. Hermanos, déjenme decirles de que no se apure. Dedíquele tiempo. Al principio cuesta. Los que me conocen, hermanos, definitivamente mi vida no es sinónimo de disciplina. Y si es usted como yo, cuando fallamos una vez a la semana, fallamos una semana, fallamos un mes, hermanos, no diga ya, Señor, te fallé, ahora sí ya. Yo me comprometí este domingo, me comprometí que iba a leer todos los días. Y ya no he leído 2 días, ya fue, ya no voy a leer ya. No, hermano, no se desanime. Usted puede retomarlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia de su vida. Si está lejos del Señor, si está en pecado, si está confundido, si está desanimado, si está enfermo, lea la Biblia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No se desanime, hermanos. Lea la Biblia, estúdiela, medite en ella. Dedíquele tiempo. No es fácil. Va a tener tropiezos, vamos a tener tropiezos. Pero el Señor es misericordioso. Él está siempre dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos y volver nuevamente a su palabra. Hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen concluyendo. Entonces, si se han dado cuenta, la forma como hemos dividido esta disciplina del estudio de la palabra de Dios en estos pasos, en estos ciclos. Si tenemos un ejemplo con el cono de aprendizaje de Edgar Dale, el escuchar la palabra de Dios retienes de un 10 a un 20%, ¿verdad? Todos los profesores de aquí. El leer la palabra de Dios retienes un 20 a un 30%. El estudiar la palabra de Dios retienes un 50 a un 60%. El memorizar o meditar
puede retener de un 70 a un 90%. Y aquí hay un pequeño bonus. ¿Qué pasa si lo enseñas? ¿Qué pasa si te pones a evangelizar, a discipular, a predicar en un estudio bíblico? Si discipulas a alguien, no está aquí, no es parte, pero pues otra disciplina, pero definitivamente vas a aprovechar mucho, pequeño extra ya, gratis. Hermanos, finalmente, me gustaría recordar que así como el estudio de la palabra de Dios, todas las otras disciplinas que vamos a ver no deben verse como una carga, como una rutina monótona. Recordemos, hermanos, de que todo esto no es para agradar a Dios, no es para que tú compenses los pecados que haces o que hacemos cada día. No es para que el Señor te perdone más o te acepte más. O para que le digas, Señor, sí he pecado, he mentido 10 veces hoy día, pero también he leído 10 versículos. No es así, hermanos. Recordemos que el Señor ya nos ha perdonado, que el Señor Jesús ha muerto en una cruz por nosotros hace más de 2000 años para todos los que creen en Él, para que nuestra vida sea transformada y para que nuestra vida sea más como Él, para que su Espíritu que mora en los creyentes pueda transformar y pueda tomar el control de nuestras emociones y nuestros sentimientos para nosotros querer buscarle más a Él y querer leer más su palabra y querer orar y querer servir y querer dar y querer todas las otras disciplinas que vamos a escuchar en estas semanas. Y sobre todo, hermanos, porque es para nuestro bien. Y me gustaría terminar con algunos pasajes en el que nos promete el Señor estas bendiciones al implementar esta disciplina, porque son para nuestro bien. Nunca se apartará de tu boca este libro, ya lo hemos leído estos pasajes, pero me gustaría dar énfasis al final. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo que acabamos de leer dice que la persona que medita en su ley de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y Santiago 1:25 en la última parte dice, porque si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no la olvidas, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Todas estas promesas son para nuestro propio bien y nuestro propio gozo. Quisiera terminar, hermanos, si no se puede ver ahí esta frase del autor Geoffrey Thomas en su libro Cómo leer la Biblia, dice. Quisiera terminar con esto, si prestamos atención, por favor. Deje que la palabra colme su corazón y su mente una y otra vez a medida que pasan los años. Y de manera imperceptible vendrán grandes cambios en su actitud, en su perspectiva y en su conducta. Es probable que usted sea el último en recordarlos, en reconocerlos. A menudo se sentirá muy pequeño, porque el Dios de la Biblia llegará a ser cada vez más maravillosamente grande para usted. Así que continúe leyéndola hasta que ya no pueda leerla. Y entonces ya no necesitará más la Biblia, porque cuando sus ojos se cierren por última vez al morir y nunca más vuelvan a leer la palabra de Dios en las Escrituras, volverá a abrirlos ante la palabra de Dios en persona. A ese mismo Jesús de la Biblia, a quien ha conocido por tanto tiempo, parado frente a usted para llevarlo a su hogar celestial para siempre. Oremos, hermanos. Señor Dios, te quiero dar gracias por este tiempo que nos permites recordar la importancia que es tu palabra para nuestras vidas, Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces no te damos la importancia que necesita. Somos perezosos, nos distraemos en tantas cosas de la vida, Señor, y
y no nos disciplinamos para estudiar, para conocerte más a través de tu palabra. Señor, quiero recordar que tú eres un Dios de gracia, de misericordia, que nos recibe, que recibe al pecador, y que me permita, Señor, nos ayudes a disciplinarnos, a hacer un tiempo para estudiar tu palabra, para meditar en ella, para leerla, para escucharla, para memorizarla, porque sabemos que es para nuestro bien, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por que nos das el tiempo necesario para hacerlo. Señor, ayúdame a poner de mi parte, a ser diligente a ello y a todas las otras disciplinas espirituales para mi vida, Señor, para hacerme más como mi Señor Jesucristo. Y en su mismo nombre oramos. Amén. Amén, hermanos, que Dios lo bendiga.